Ahora voy a pasar bruscamente, para que dé tiempo a todos, a la siguiente ponente, que es Cora Requena Hidalgo. Es profesora de nuestra sección y es especialista en teoría literaria y cinematográfica, adaptación, transmedia, narratología. Y bueno, cada año organiza, coordina y pone en marcha un montón de actividades que redundan en la riqueza de nuestra sección, entre ellas los seminarios de prácticas transescriturales, cuya próxima edición va a estar dedicada a Kafka en el siglo XXI y a sus reescrituras y reinterpretaciones literarias, intermediales y transmediales, y es muy prometedor. Bueno, entre sus últimas publicaciones podemos mencionar El mundo fantástico en la literatura japonesa, que ya va por su segunda edición, creo, y también El universo metanarrativo de Severo Sarduy. Bueno, ya le cedo la palabra para no robarle más espacio. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Manuel, por la organización de este congreso, y muchas gracias a todas y todos los que están aquí, que han venido a escucharnos amablemente. Yo voy a hablar hoy día de Rosa Chazelle, es decir, me voy a salir del contexto de Carmen Conde. Carmen Conde ha hecho una invitación a Rosa Chazelle. Ya sabemos por los datos históricos que la relación entre ambas no era la mejor, ¿no? Y que hubo por ahí unos rifirrafes que llegaron a alcanzar cierto nivel. Pero escuchando la presentación de Alejandro, y me queda claro cuáles son los puntos de encuentro y cuáles son los puntos de desencuentro, que creo que van a quedar claros también con lo que diga o con lo que intente decir sobre Chazelle. Bien. Estamos mal. A ver. ¿Se me ha comido una diapositiva? No, no se me ha comido. Bueno, la he puesto al revés simplemente. Bien, voy a comenzar con esta imagen. Perdón que las mareé tanto, porque estos versos de Cal y Canto de Rafael Alberti son posiblemente los versos más importantes de Chazelle al momento de explicar su generación, de explicar su grupo, ¿no? Los versos dicen: yo nací, respetadme, con el cine, ¿no? Voy a volver a ellos un poquito más adelante, pero sí quería comenzar con esto porque realmente estoy empezando con una mentira, porque ni Chazelle ni Alberti nacieron con el cine. El cine nació en 1895, Chazelle nació en el 98 y bueno, Alberti en 1902. Pero eso no es lo importante es, y que me gustaría que quedara más o menos dibujado al final de mi presentación, la profundidad que quiere decir, que alcanzan estas palabras cuando hablamos de cine y de esta nueva forma de narrar que cambió la historia de la literatura. Para mi presentación voy a hacer, estoy hoy día, perdón, completamente desordenada. Voy a dividirla en dos puntos principales. Uno es la anécdota y el segundo es el gesto. ¿Por qué? Porque para la escritura literaria chazeliana y para su visión del cine, la anécdota tiene una importancia vital, y la importancia es que no exista la anécdota. Es decir, Chazelle odiaba profundamente la anécdota. En su obra se ve claramente la anécdota entendida como superficialidad, como historia, como lo que se cuenta, en detrimento de la forma en la que se cuenta, la forma en la que se está construyendo el relato. Decía Chazelle: gafas. La anécdota es superficie, es lo pintoresco del hecho, dado como carátula gesticulante. Pero el gesto tiene su hontanar en lo más profundo. Brota como una palabra indecible y se fuma sin dejar siquiera un recuerdo concreto
del que se pueda dar testimonio. Esta es una de las premisas más importantes de su obra. Creo que no se ha señalado muchas veces, pero no lo suficientemente bien para engarzar todas las diferentes teorías o todas las diferentes visiones que tiene de la creación literaria. Entonces, yo voy a comenzar yendo en contra de Chazelle y voy a comenzar con la anécdota, claramente. Pero intentaré hacerlo bastante rápido. Aquí sí viene esta, por fin, que se me ha colado 3 veces. Bien. Chazelle asistió por primera vez al cine a los 7 u 8 años. Fue en Valladolid, su ciudad natal, y en el cine que se llamaba Salón Pradera. Esto es importante porque el contacto que tuvo Chazelle con el cine desde pequeña queda inscrito en su autobiografía Desde el amanecer con una fuerza especial y destacada, ¿no? Estamos hablando más o menos del año 1905-1906. Ya para ese entonces los niños y los adultos, es decir, el universo que rodeaba a Chazelle, más los adultos que los niños, casi no había niños, ya sabía de qué se trataba el cine, cómo funcionaba el cine, en qué consistían las películas. Pero cuando se produce esta primera asistencia de Chazelle al cine, el impacto es mayor, ¿no? Y dice en su autobiografía ficticia, digamos: la oscuridad envolvente, cobijadora, encausadora de la atención con fuerza magnética, ordenando como un índice de luz, de espíritu. Mirad allí, siempre allí, solo allí. Y todo ella era tan deslumbrante como los colores celestiales, pero en blanco y negro furiosos. Las figuras tenían un aire de familia con las de los grabados, pero en estas no se veía la retícula formada por el buril. Eran de luz y sombra, la sombra de los cuerpos perseguidos por el foco que va buscándolos. En este relato, en esta primera relación que ella traza con el cine, queda claro entonces que el cine va a estar engarzado con toda su concepción de la literatura y la concepción del arte en general a partir de la mirada, a la que me referiré un poquito más adelante. En 1928, ella escribe por primera vez una crítica cinematográfica. La crítica cinematográfica va a ser, de ahí en adelante, uno de sus puntos más, lo que más le interesaba, una de las cosas que más le interesaba. Escribe en la Gaceta Literaria, en la sección del Cine Club Español, un texto que se llamó Vivisección de un ángel, y era un comentario bastante básico, ese primero, a El ángel de la calle de Frank Borzage, de 1928. A partir de este momento en el que ella escribió esta primera crítica, no dejó el resto de su vida sin criticar, dado su carácter, a veces muy ácidamente, ¿no? Como sabemos muy bien, no era tan dulce en ese sentido Rosa Chazelle. Todas las películas que se le pasaban por delante. El cine, a nivel anecdótico, fue un refugio para Chazelle, fue un refugio para su exilio en Francia, en Brasil, en Argentina. Fue un refugio para sus viajes en Estados Unidos, en Italia, donde también tuvo que emigrar, no en exilio, pero sí es igualmente una inmigración. Y el cine fue también un refugio para la soledad y sobre todo para el rechazo feroz que experimentó Chazelle a lo largo de su vida. Rechazos de todas partes, no solamente de los enemigos, sino también de los amigos. En su libro Alcancía queda patente la asombrosa frecuencia con la que Chazelle acudía al cine, ¿no? Incluso en periodos de exilio, que fue el más duro en Brasil, porque fueron más años y la lengua, y etcétera, etcétera, y la causa política y la marginación, ella muchas veces cuenta que no tiene dinero ni siquiera para comer, pero siempre tiene dinero para ir al cine.
¿no? De ahí nacen todas sus críticas y toda su visión sobre grandes directores y directoras. En 1955, Vito Petaña la convenció de escribir un guión, que no estaba muy convencida, ¿no? Un guión a la Limón. De ese guión no hay noticia. Es decir, ella asegura en sus textos que ella terminó su parte, pero parece ser que Petaña no terminó la suya y el guión no se llegó a publicar. Pero sí queda constancia, por lo menos de la escritura, que no de la historia que está desarrollando, en el libro que escribió a Timoteo Pérez Rubio, su marido, el pintor, que se llama Timoteo Pérez Rubio y sus retratos del jardín. Reflexión sobre el cine existe en su obra de ficción y en su obra de no ficción. Es decir, en su obra de ficción, sus personajes acuden al cine y el cine es un elemento importante, espacial, temporal, dentro del propio argumento. Pero yo diría que más importante es la presencia del cine en sus textos de no ficción, porque su visión teórica del cine, de qué significa el cine, es lo que a mí por lo menos realmente me ayuda a entender qué es lo que quiso hacer cuando escribió literatura o cuando escribió narrativa en concreto. Teoría y crítica, entonces, van juntitas, ¿no? Particularmente importante, por si a alguien le interesa, son las ideas sobre el cine que ella desarrolló en el libro Saturnal, que escribió en Nueva York durante la beca Guggenheim que ganó en los años 60-62. La última anécdota que me gustaría contar es que Chazelle escribió el guión, ahora sí, de su novela Memorias de Leticia Valle. La película se realizó, existe, es una película de Miguel Ángel Rivas del año 79. No lo escribió sola, lo escribió en colaboración con Alberto Porlán, con Maribel Alonso y con el propio director. La película en realidad no tuvo mucha trascendencia, nos ha pasado muy bien a la historia del cine, ha quedado un poquito relegada y me atreveré hoy, al final, si lo recuerdo, a explicar por qué ha pasado eso con esta película. Bien. He elegido hoy en esta presentación 3 claves que me parecen las básicas, las fundamentales para leer la relación entre Chazelle y el cine. Son un poco arbitrarias, son mías, son las que yo creo que están en juego al momento de entender esta relación. La primera de ellas es la androginia. La segunda, la fragmentación, que es obvio, ya se ha referido Alejandro bastante a la fragmentación, yo me referiré también un montón. Y la tercera es lo onírico, el mundo onírico, en todas sus vertientes. Y a partir de aquí voy a utilizar imágenes de pintoras de la época que creo que tratan perfectamente estos 3 puntos y que me van a ayudar a construir más o menos el contexto social y cultural de la época. Estos 3 puntos, para empezar, están relacionados directamente con la vanguardia. Por supuesto, esto es vanguardia. Ya sé que la vanguardia, que me van a decir, Cora, ¿qué dices, no? Ya sé que la vanguardia tiene muchísimos otros puntos, pero para mí estos puntos son los que tienen que estar hoy en día, ahora, en esta exposición presente. La androginia. El contexto sociopolítico. Estamos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y se empiezan a producir los primeros estudios científicos sobre la sexualidad. ¿Qué significa científicos o a qué me refiero exactamente con esto? Los primeros estudios que estudiaban a los sujetos en su individualidad, como grupo también, pero su individualidad. Empezaron a dársele nombre a muchos órganos sexuales que antes no tenían, incluidos el 100% de los órganos femeninos, que no tenían nombre hasta entonces, y también algunos masculinos. Entonces, en este momento
nace, hay una presencia del cuerpo tan importante del que hablaba Alejandro, ¿no? Del cuerpo en su movimiento foráneo, pero también el cuerpo interior. Y ese cuerpo conectado a la mente. Aparece, como sabemos, Freud, que transformó toda nuestra forma de ver la sexualidad. Apareció el concepto de la libido, que cruzó todos los tipos de estudios sociológicos, históricos, culturales, literarios, en fin, etcétera, ¿no? En Alemania nació el primer movimiento homosexual registrado. El médico judío alemán Magnus Hirschfeld fundó y dirigió el Institut für Sexualwissenschaft, que es el primer instituto de grandes dimensiones que desarrolla un estudio profundo de la sexualidad. Tenía asociado un museo, llegó a tener un museo en el que se incorporaron muchos objetos importantes, culturales, que de alguna forma fueron registro, ¿no?, de una historia que hoy definiríamos como LGTBI, más que homosexual, ¿verdad?, de una historia con juicios, con objetos de tortura, etcétera, que nos dan una clara idea de lo que ha sido la historia de la sexualidad, de las marginalidades. El instituto, como sabemos, fue destruido inmediatamente en cuanto llegaron los nazis, no dejaron absolutamente nada, robaron y destruyeron la mayor parte de nuestro testimonio histórico sobre las sexualidades alternativas. Se fundan revistas a partir de esta organización, muchas revistas de todo tipo relacionadas con las disidencias sexuales. Se crea por primera vez una liga mundial para la reforma sexual, se crean organizaciones en los distintos países, en las distintas ciudades, y bueno, hay un montón de autoras, de personas, hombres y mujeres que están en esta lucha, pero entre ellos me gustaría por lo menos decir el nombre de Ulrich como agradecimiento. En el cine, ¿qué pasa en el cine? Bueno, pues el cine acoge toda esta imagen, acoge todo este experimentalismo que tenía que ver con las sexualidades y acoge todas las disidencias y todos los programas y todos los proyectos de la disidencia de esta época. El cine es una herramienta, yo diría que la herramienta fundamental en cierto sentido. Sé que no hay una explosión de películas LGTB en la época y no hace falta, pero sí hay una explosión de representación de corporales disidentes en este primer cine que queda clara y queda manifiesta y que después se va a cortar, ¿verdad? Empezamos años 30, 40 y eso desaparece. Bien, la primera película homosexual que tenemos es Anders als die Ander, de Oswald, del 19, y la primera película lésbica es Mädchen in Uniform, de Leontine Sagan, de 1930. Son abiertamente homosexuales, es decir, tienen como historia, la historia que quieren contar es esa. Esto lo relaciono con el valor de la imagen, porque la importancia que tiene el cine y las revistas y la fotografía en esta época, estos principios, sabemos que es la de la potencia de la autorrepresentación, ¿no? Tenemos un montón de gente, creadoras y creadores, que están haciendo fotografía y cine desde las vanguardias y que están planteando estas imágenes de lo identitario, del asumir roles, del asumir identidades que son deseadas, identidades que hasta el momento han sido prohibidas. Asumir máscaras también, salen muchas teorías, se crean muchas teorías de las máscaras y de las transformaciones. Tiene que ver también con crear ilusión. Experimentamos también una época en la que el travestimiento es un elemento importante para la reafirmación de cada uno, inclusive cuando eso ni siquiera pasaba por la sexualidad, ¿no? Como dice Jack Halberstam, hay una identificación con una forma de vestirse, una forma de ser que no coincide exactamente con mi sexualidad o con mis deseos sexuales, pero sí con mis deseos de libertad, ¿no? Y eso es importante.
Pensemos que estamos en una época en que todas las disidencias caían bajo las diferentes leyes de los diferentes... ¿En serio? Voy mal, muy mal. De los distintos países bajo las leyes de maleantes y vagos. Bueno, voy sumamente mal, lo siento. Voy más rápido entonces. Paso de la representación de este empoderamiento que tiene que ver con el pelo, con el cuerpo, con acciones como fumar, conducir coches, practicar deporte, etc. Y me centro en la androginia como juego, pero en la androginia también como lucha. Para Chazelle, la figura del andrógino es una de las más importantes y es la que resume las capacidades del ser humano. Para Chazelle, el ser humano estaba compuesto de pulsiones femeninas y masculinas y eso no lo podíamos evitar. La idea del andrógino de Chazelle es la idea que tenía Freud de la bisexualidad, que hoy ya no entendemos de esa manera, ¿no? Es decir, como la fusión de lo femenino y lo masculino en los seres humanos. Es una visión bastante similar a la que desarrolló Virginia Woolf. Ella sí escribió una novela, Orlando. Y curiosamente ambas autoras fueron acusadas de desmantelar la lucha feminista justamente por apostar por esta figura del andrógino. Chazelle proponía reescribir el concepto de feminidad a través del ensalzamiento de la masculinidad de personajes protagónicos. En ese sentido va en el sentido completamente opuesto al que nos decía Alejandro de Carmen Conde. Ella creía en una belleza apolínea, en una belleza de tipo griego, que fuera capaz de reproducir esta belleza interior. Su propuesta era la fusión del eros y el logos como conceptos arquetipales. Ella se distanció de Jung e incluso se distanció de Ortega y Gasset y de la misoginia bastante acusada de Ortega y Gasset en esta propuesta, ¿no? Y en esta primera novela, y Estación ida y vuelta, en la que un personaje suyo es hombre, pero realmente la pregunta ¿es hombre? Chazelle decía, sin duda, está demostrado hasta la evidencia que ningún principio cuyo fundamento sea la esencialidad de lo masculino o lo femenino puede realizarse con pureza en el hombre ni en la mujer. El segundo punto es la fragmentación. Existe unanimidad al decir que una de las marcas más representativas de la narrativa chazeliana de ficción y también de no ficción es la escasa presencia del acontecimiento, es decir, no anécdota, no hay anécdota. Bueno, no significa que no haya anécdota realmente, ¿no? Siempre hay anécdota, pero la disminución al mínimo de la anécdota. Esto parece contradictorio si pensamos que la obra de Chazelle es una obra profundamente autobiográfica, y si es autobiográfica supone que está la anécdota de toda su vida registrada a lo largo de toda su obra, y voy a explicar un poquito después por qué. Este desprecio por el acontecimiento y por la anécdota es bastante frecuente, es constante en su generación. Quizás explica por qué fueron más populares los poetas que los novelistas en la generación del 27, o por qué la generación narrativa del 25 no llegó a alcanzar los niveles de la poética del 27. Chazelle se fue a Roma el año 22 y regresó a Madrid el año 27. Ella siempre dijo que no formó parte de la generación del 27. Y ya sé que más de alguien me va a abrir los ojos y me va a decir, ¿pero qué estás diciendo si siempre la defendió? Sí, es verdad, siempre la defendió, fue una de las que defendió más fuerte la idea de generación del 27 hasta el final, hasta su muerte, pero ella realmente no vivió estos años. Ella lo vivió en Italia y siempre se sintió ajena a todo lo que estaba pasando en España durante esos periodos. Ella dijo que había estado lejos, pero ese lejos no era lejos físico. Roma está aquí al lado. Ese lejos era un lejos interior, un lejos muy profundo. Cuando ella volvió de Roma, esperaba encontrar en Revista Occidente o en los autores de Nova Novorum una acogida de su novela Estación ida y vuelta, que proponía los principios de Ortega, se supone. No fue así, su novela no se la publicaron,
salió en uno de su primer capítulo en Revista de Occidente, pero luego no tuvo mayor éxito. ¿Qué es lo que me interesa de esta anécdota? Es que Chazelle tuvo una relación ambivalente con la vanguardia. Para ella lo positivo de la vanguardia es la modernización, la europeización. Lo negativo de la vanguardia es el impulso destructivo. Y esto caía muy mal a todo el mundo y era una de las razones por la que ella sintió también muchísimo rechazo. Más que una lucha, la vanguardia debía corresponder al gesto adánico de la creación. Para ella la vanguardia era el gesto que digo adánico, que recuerda mucho a Walt Whitman y que recuerda a Emerson, al pulso adánico de Emerson, incluso al Huidobro de la época, en el manifiesto Non Serviam, que creo que es donde queda más claro, ¿no? Para Chazelle, vanguardia es negación de la anécdota, no el acontecimiento, sino la cosa, la presencia de la cosa que se impone a quien la mira. En la Universidad de Granada dijo, una de las presentaciones más bonitas que tiene, yo detesto las anécdotas si no son esencialmente significativas. Esto implica una ruptura de la mirada, una ruptura que no es destrucción, romper no es destrucción, lo que hay es fragmentar, es transformar, es darle forma, una nueva forma. Y esa forma, que era tan importante para muchos y muchas creadoras del 27, es la más importante en el momento creativo. Ella dice, se vitalizaban las cosas porque participaban como presencia. No personales, claro que no, pero irradiando sobre las personas sus formas. Y la forma no es la cosa, la forma es el hálito de la metáfora y de la greguería. La forma, por tanto, para ella, así como para los formalistas rusos, no es un juego, la forma es fundamental, ¿no? No me voy a detener en esta polémica porque ya se ha dicho mucho y me parece que aunque a día de hoy todavía no esté superada, creo que sí va en vías de superarse, ¿no? Una mala lectura, una mala interpretación de la forma como algo superficial, como si no tuviese relación con lo que se está diciendo y con la idea, ¿no? Pasamos un poquito a Platón y Aristóteles, que nos mencionaba también Alejandro, porque denostar la forma, hacerla, transformarla en algo superficial, es para mí equivalente a denostar los cuerpos. Los cuerpos son forma. La forma como el cuerpo y el denostar ambos elementos, para mí anula los sujetos y anula las obras. Me parece fundamental. Los seres son sus formas, los seres son sus cuerpos, los objetos lo son. Entonces, esta falsa confrontación entre la forma y el fondo, entre el cuerpo y el alma, nos lleva a una falsa confrontación que es políticamente mucho más importante, que es la confrontación entre lo ético y lo estético. Y ahí entra la deshumanización del arte, etcétera, etcétera. La transformación de la forma, Chazelle la vio particularmente en, como decía Alejandro también ella, en Alberti, en Calicanto y en la Oda a Salvador Dalí de Lorca. Y creo que queda más o menos claro por qué. Voy a tener que saltarme el tercer punto de lo onírico, lo siento mucho, porque si no, no voy a llegar a la parte que quiero hablar del cine. Pero creo que más o menos tenemos una idea clara de por dónde va el mundo onírico, lo hemos visto en las imágenes. ¿Qué tiene que ver la parte de la sexualidad, de la androginia? ¿Qué tiene que ver el fragmento con el cine y qué tiene que ver con Rosa Chazelle? Pues simplemente que yo creo que estos son los tres elementos que explican su relación con el cine. Estos tres elementos componen lo que ella definió como la mirada, que era un término casi mágico para ella. Ella cuenta que cuando era muy, muy pequeña y no sabía todavía hablar, su padre le enseñó a mirar. Dice, al obligarme a emplear las palabras para designar la imagen, a convertir la imagen en palabra, mi padre me enseñó a leer el mundo. Recordemos que Chazelle empezó desde muy pequeña con la escultura y ella abandonó la escultura porque le parecía que las vanguardias se estaban cargando la escultura,
que las vanguardias estaban rompiendo lo más sagrado para ella, que era lo apolíneo, lo perfecto, la belleza y la belleza física y del alma, ¿no? No estaba de acuerdo con los cambios que la vanguardia estaba haciendo en la escultura. Curiosamente se pasó a la literatura y escribió su primera novela, que es la más vanguardista de sus novelas y de las novelas de la época. Estación ida y vuelta. En Estación ida y vuelta ella plasma la razón vital de Ortega, orteguiana. La historia de esta novela es la de un hombre que vive en su mente. Y eso es todo, no hay anécdota. Eso es todo. Estación es aquello en lo que se está porque se es y porque no se puede ser otra cosa. Aquello en lo que se está porque se quiere. Estación es la voluntad. Ida es aquel que parte, que abandona la estación. Y vuelta es cuando a poco tiempo el que ha partido comprende que tiene que volver. Estación y de vuelta es una de las novelas, como decía, en las que no pasa nada, no cuenta, muestra. En términos cinematográficos podríamos decir que en esta novela falla la puesta en escena. No queda nunca claro en esta novela, así como muchas novelas de Chazelle, cuáles son los elementos que componen el encuadre, cuáles son los elementos que están componiendo la escena, ni cuál es la relación de distancia que existe entre estos elementos, ¿no? Porque eso no es lo importante. En Estación y de vuelta también falla estrepitosamente la puesta en serie cinematográfica, porque en general unir una idea con otra idea, unir una escena con otra escena y todos los nexos que establecen el relato fallan. Fallan salvo aquellos nexos más complejos que son los de acercamiento. Es decir, la unión de imágenes y la unión de fragmentos textuales a través de imágenes fragmentadas, inconexas y caóticas. Esta sensación da al lector y daba al lector de la época la sensación de estar perdido, ¿no? De sentirse perdido en un mar que no logra tener una línea y no encaja lo que se está contando. Lo que sí existe en Chazelle y en Estación ida y vuelta, y que yo diría que es lo único que le interesa a su narrador, es la puesta en cuadro. Esta puesta en cuadro que define la presencia de una mirada que es real, que es rara, que es extraña, y también onírica, y aquí venía a alengarse con toda la parte onírica en la composición del relato. La novela está compuesta de planos muy cerrados que impiden muchas veces la descripción espacial, primeros planos que señalan el gesto, instantes, imágenes que son revelación, que producen efecto. Recordemos que el primer plano ya se había inventado en 1900 en la escuela de Brighton, en la película de Smith, The Little Doctor. Esta primera forma de contar de Chazelle se va a extender a lo largo de toda su literatura. Quizás no va a ser tan claramente vanguardista y rupturista como en esta primera novela, pero sí son los elementos que va a utilizar a lo largo de toda la escritura de su obra novelística. No estoy hablando de los cuentos. También está en consonancia esta idea no solo con estos puntos desarrollados durante la vanguardia, sino con los formalistas rusos, con los puntos o las ideas que los formalistas rusos postularon para la literatura y para el cine en el principio del siglo XX. Por ejemplo, los formalistas rusos hablaban de la transformación de lo real a signos semánticos, la imagen no como réplica de la realidad, cosa que Chazelle siempre detestó, sino la imagen que adquiere nuevas dimensiones significativas. Dice Chazelle, en una reconstrucción como la que me propongo, el relato mantenido deriva inevitablemente hacia la falsedad o el artificio. Es necesario romperlo, porque lo único seguro son ciertos puntos emergentes que jamás fueron atenuados por la lejanía. Un ejemplo de esto se produce en Memorias de Leticia Valle, para mí una de las novelas más queridas de Chazelle. Por ejemplo, cuando Leticia recuerda a su madre, en un momento muy concreto de la novela, y quizás el más importante que ilumina el resto del texto, la pequeña niña no recuerda a su madre, pero sabe que no es lo que los demás dicen que su madre es, está completamente segura, porque tiene una imagen almacenada en su cabeza que le confirma que su madre no es como los demás dicen que es, ¿no? Y esa imagen es la de un verano en el que están acostadas las dos en la cama y las pieles de su cuerpo entran en contacto, levemente.
Ese fiat lux, ese momento de encuentro con la madre, que se instala en la mente de la niña, es una imagen que viene, pero no a través de los ojos, es una imagen que viene a través del tacto. Y son estos pequeños flashes de los que habla Chazelle, estos pequeños instantes iluminadores, que son instantes poéticos, cinematográficos, muy propios de la estética de los formalistas, de lo que proponían los formalistas, ¿no? Dice Chazelle, es raro, si recuerdo dice la niña, perdón, personaje es raro, si recuerdo lo que sentía, ¿por qué no recuerdo lo que veía? Yo creo que debe ser porque después he seguido viendo y viendo cosas, en cambio no he sentido nunca más nada semejante a aquello. La imagen fragmentaria, entonces, no describe, sino que transmite con toda su ponencia no narrativa la propuesta de los formalistas que asimilaban la imagen cinematográfica a la poesía, no a la narrativa. La narrativa viene después con los estructuralistas. Es la poesía, la imagen poética, la que construye el texto de Chazelle. Es la fuerza de la imagen que contiene el ritmo y que contiene el verso. En el fondo, la narrativa de Chazelle es absolutamente poética. Es absolutamente de imagen poética y de sucesión poética. Otra característica, y voy terminando, que presenta la novelística de Chazelle es la utilización de las distintas formas de focalización. Esto, por supuesto, no podemos decir que viene del cine, realmente la focalización la tenemos de Dostoyevsky, que era el que estaba haciendo los cambios profundos de focalización en los textos. Pero sí fue acogida por el cine y sí fue enriquecida por el cine con las ocularizaciones cinematográficas y con las focalizaciones cinematográficas. Estamos hablando de no solo el dialogismo wagneriano, estamos hablando de la mirada subjetiva. En Teresa, por ejemplo, la novela ficción sobre la vida de Teresa Mancha, la focalización no permite reconocer con facilidad cómo es la realidad en la que se encuentra el personaje. Hay que creer en lo que ve el personaje, porque el narrador se niega a contar la realidad tal como es. La realidad del mundo es la de Teresa. Vemos por Teresa, ella no es la narradora, y vemos a través de ella. Hay en la novela muchos momentos de sensualidad que se observan a través del personaje, de su deseo. Por ejemplo, cuando ella mira a Mr. Dladrich desnuda, o a las mujeres que miran desnudas a Teresa, o cuando ésta imagina los senos redondos de Celia, o que Miss Blake corre desnuda por el prado. Son flashes y son escenas y son momentos sumamente sexualizados y que quedan en la novela plasmados como pequeñas imágenes poéticas que van construyendo una línea que al final se puede interpretar no anecdóticamente, sino realmente cuál es el significado de lo que se está contando. Ocurre lo mismo en La Sinrazón, cuando Elfriede cuenta a Santiago cómo la observa la dueña de la pensión mientras se desnuda, por ejemplo. Y da igual en este sentido si los personajes son femeninos o son masculinos, porque realmente la mirada es una cuestión, como decíamos, del ser humano. Es una mirada andrógina que no tiene carga sexual. La mirada puesta en cuestión, subjetiva, no tiene la objetividad de una mirada de narrador, no tiene la realidad, tiene la fuerza del instante, como decía hace un momento, es el fiat lux único, irrepetible, que se da en la novela y que se da en el texto. Para Chazelle esa es precisamente la gracia del cine, en absoluto. La posibilidad de que se produzca esa identificación con una vida, con una mirada, que no necesariamente tiene que haber sido vista o vivida antes. Para ella, cine es comunicación libre de toda cautela, semejante a la omnipotencia onírica con la que se establece una relación mística, un secreto absoluto. La diferencia entre el cine y el mundo interior onírico para Chazelle, para el cine y el sueño, por ejemplo, radica únicamente en que esa identificación se produce en el cine a través de la conciencia, mientras que en el sueño se produce a través del inconsciente. Bueno, no alcanzo a terminar. Me quedaron algunas ideas, pero sí que me gustaría, si me permiten un minuto, terminar con un texto de Chazelle, que no tiene nada que ver con lo que he dicho, pero sí que quería traerlo porque me parece un texto importante. Dice:
Nada de todo lo que tengo yo dicho puede tener el menor interés. Yo tengo la esperanza de que sois unos cuantos que os interesa lo que yo digo y lo que hago. Bueno, me encanta. Es para mí simplemente una de las pocas virtudes que tengo, la de no tener vanidad. No, es así, no la tengo. Tengo soberbia, si acaso, pero vanidad no. En cambio, el triunfo de ver que alguien quiere mis cosas y le gustan, es una satisfacción íntima, profunda, sentimental, más que sentimental, vital. Muchas gracias.